que papá nos dio, ¿cuál es mi propósito? Es tremendo, porque como decía, como pasó en la obra, pues cada quien significaba para quien vivía. Y yo me preguntaba, me puse a reflexionar en esa pregunta, ¿no? ¿Cuál es mi propósito? Yo hice una serie de entrevistas por teléfono, así, por mensaje de texto, para tener la evidencia de lo que la gente me iba a escribir, que las voy a dar al final. Pero entonces yo decía, ¿cuál es mi propósito? Y yo decía, ¿qué necesita un carpintero o un herrero o un arquitecto? Y me preguntaba también, ¿qué necesita un arquitecto? ¿Qué necesita un artesano? ¿Qué necesitamos nosotros cuando vamos a hacernos un corte a la peluquería? Póngase a pensar, ¿no? ¿Y qué necesita un niño para aprender? Para aprender a hablar, para aprender a hacer las cosas. Y cuando yo me hacía esas preguntas, ¿qué necesita un carpintero o un herrero para fabricar algo? Necesitan una imagen, necesitan un boceto, necesitan algo para lo que está en físico, hacerlo en lo material, pues hacerlo el objeto. Y un arquitecto necesita un plano de referencia, ¿verdad? Un artesano necesita un motivo. Nosotros cuando vamos a la peluquería a hacernos un corte, necesitamos una fotografía, necesitamos una revista, necesitamos una imagen, algo lo más parecido, córtame así, lo más parecido a esto. Pero necesitamos una imagen, necesitamos algo a dónde ir, a dónde asociarnos, a dónde lo más semejante a lo que queremos, a cómo queremos vernos. ¿Y qué necesita un niño para aprender? Para aprender y para crecer. Necesita un ejemplo, una persona que sea de ejemplo. Necesita objetos para aprender. Amén. Y yo decía, de esta misma manera Dios, que es en Jesucristo nuestra imagen, esa imagen es la que nosotros necesitamos. Y nuestro propósito debe ser Cristo. Esa fue una de las respuestas que me dio una de las hermanas que le hice la pregunta a la hermana Nitza. Y yo digo, oye, qué tremendo, nuestra imagen, ¿verdad? Entonces, primero, ¿cuál es nuestro propósito? Ser imagen de Jesucristo. La Escritura nos enseña en Romanos 8:28. Consulten en su Biblia para hacer la lectura en todo, por favor. Amén. Romanos 8:28. Romanos 8:28 dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, o sea, a los que de antemano llamó, o a los que llamó, también los predestinó. ¿Y los predestinó para qué? Dice la Escritura. Para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Amén. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Jesús es nuestro primogénito. Jesús es nuestro hermano mayor, nuestro Señor. Esa es la imagen que nosotros deberíamos tener como superior, amén, a nosotros, para seguir. Y yo decía entonces, aquí dice la Escritura en 8:28, dice, todas las cosas cooperan para bien. No dice algunas, o dice unas y otras, no, dice todas las cosas cooperan para bien. O sea que no queda nada por fuera. En Cristo no hay nada por fuera, no queda nada por fuera, o sea que no tenemos excusa. Y cuando habla de cooperar, es porque habla de que tenemos que trabajar para una tarea en común, para facilitar un trabajo, para ahorrar los problemas que puedan suceder, amén. Y entonces eso es cuando cooperamos, cuando la palabra nos dice que nuestro propósito debe ser ese, ser formados y ser conformes a la imagen de Dios. Pero esa imagen, ¿qué lleva en sí? ¿Qué lleva en sí? Lleva que todas las cosas están contenidas en esa imagen. Y que todas esas cosas deben cooperar para bien. Cooperar para bien. Deben ayudarnos. Deben ahorrarnos los problemas. Amén. Esas cosas. Cuando estamos conforme a la imagen de Jesús. Y escribía que de esta manera, por ejemplo, ¿y cómo era Jesucristo? Porque dice que de tal manera que nuestra vida hable de Jesús. Eso es ser a la imagen de Jesús. Que nuestra propia vida hable de Jesús. Como decía nuestro Padre Espiritual, que nuestra ropa hable de Jesús. Que nuestra manera de hablar hable de santidad. Que nuestra forma de expresarnos y de tratar a otros sean de edificación.
Amén. Y dice la Escritura, dice, ¿cómo era Cristo? Yo anoté algunas cosas, ¿no? Y dice, en Cristo, ¿y cómo es Jesucristo? Jesucristo es libertad, pero no una libertad para irnos a nuestros deseos como hacían ellos, los muchachos, o las personas que representaban esos papeles. No, es una libertad que es para servir a otro. Es una libertad basada en la fe, en Jesucristo. Y dice la palabra, en Gálatas 5:1, si quieren lo anotan, dice, Cristo nos dio una libertad para que fuésemos libres. Yo quiero leerlo porque me pareció Gálatas 5:1. Gálatas. Gálatas 5:1. Y dice, Cristo nos dio la libertad para que seamos libres. Por tanto, manténganse ustedes firmes en esa libertad y no se sometan en el yugo de la esclavitud. ¿Cuál es la esclavitud? Esa esclavitud es los personajes que representaron esas vidas, ¿verdad? Que representaron ese modo de vivir. Y dice su palabra que somos libres. Y dice en Gálatas 5:6, más adelante, dice, porque gracias a Jesucristo ya no cuenta nada de esto. Él dice esas cosas que la tenían en esclavitud. En aquel entonces era si las personas eran circuncisas, si eran incircuncisos. Dice, eso no importa. En Cristo ya eso no importa. Y dice, ya no cuenta para nada estar o no circuncidado. Lo que cuenta es la fe. Una fe activa por medio del amor. Tremendo, ¿verdad? Y ese amor, ¿cómo se manifiesta? Ese amor se manifiesta en Cristo cuando servimos, cuando amamos, cuando decimos verdad, ¿verdad? Se manifiesta en la vida, en la vida. Y yo decía, ¿y cómo es Jesucristo? O sea, ¿cómo es esa imagen de Jesucristo? Los jóvenes se preguntarán, ok, yo tengo que ser la imagen de Jesucristo, pero ¿cómo era Jesucristo? Bueno, en Cristo es libertad, como les decía. Cristo es justicia, y la justicia es basada por la fe, por esa gracia que Dios tuvo en darnos ese don, esa fe. Cristo es vida. Dice que Él es el camino, la verdad y la vida. O sea, no hay otra cosa. También es muerte. Pero ¿muerte de qué tipo? No la muerte, no es la muerte física, es la muerte, en este caso, en Cristo. Esa imagen en Cristo es muerte de esa naturaleza pecaminosa. Como decía nuestra hermana Katy, decía, yo soy muy joven para cometer pecado. Pues sí. Desde el momento en que nacemos tenemos una naturaleza, ¿verdad? Y que esa naturaleza puede ser cambiada, se puede cambiar en Cristo, amén. Y dice, y también puede ser muerte a esa naturaleza, muerte a esas pasiones, muerte a esos malos deseos, muerte a ese mal carácter, a esa voluntad que algunas veces uno quiere hacer las cosas a su manera. Y bueno, Dios nos da algunas cosas, pero hay cosas que no son para el momento, no son para este tiempo, no son convenientes para hacerlas. Entonces uno tiene que morir. La hermana Nitza me enseñaba esta semana. Yo me justifiqué. Ella me reprendió por algo y yo me justifiqué. Y así somos muchas veces. Y después yo decía, Señor, pero ¿qué tengo que hacer? O sea, quizás, sí en mi corazón quiero cambiar, ¿verdad? Pero algunas veces nos justificamos para mantener una falsa humildad, para aparentar que sí, que está bien, o sea, lo voy a hacer. Pero hoy es tremendo. Y yo le preguntaba y yo le decía, ¿cómo debo responder? Muchachos, yo les digo esto: cuando ustedes no sepan algo, es preferible no hablar. No se justifiquen, simplemente pregunten cómo debo responder. Así como dice, yo le enseño a Raquel, ahorita ella interviene cada ratico, yo le digo, mami, pide permiso, y ella me dice permiso para hablar. Así, de esa misma manera, o sea, a los líderes, a las personas sabias, a los ancianos de esta iglesia, a los líderes, preguntarle, ¿por qué no? Porque algunas veces creemos que no la sabemos toda, ¿verdad? Pero en Cristo dice que nosotros debemos morir para que Él viva en nosotros. Debemos menguar para que Él viva, para que Él florezca, para dar fruto. Amén. Y yo he aprendido esta semana, y por eso le decía hoy, me confronta porque
Nuestro propósito es ser bendición. Nuestro propósito es ser según la imagen de Cristo. Ella me decía, yo soy hija del mismo papá que tú tienes, yo soy hija de él y yo recibo de él. Y yo dije, entonces yo no estoy siendo totalmente hija, porque yo o soy hija, pero no estoy agarrando lo que debo agarrar. Entonces nosotros jóvenes, nosotros, iglesia, los que somos hijos, prestemos atención a las enseñanzas de nuestro Padre para ser conforme a lo que Él nos está enseñando. Amén. Amén, gloria a Dios. Para que lo que Él hable se produzca en nosotros, produzca vida. Amén. Y dice, Jesucristo es espíritu también. Y dice que nosotros debemos dejar, hay una parte que nos corresponde a nosotros que debemos dejar que Él haga. En Gálatas 5, 22 al 26 dice, vamos a leerlo. Dice en su palabra, dice, en cambio, lo que el Espíritu produce es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Y los que son de Cristo Jesús ya han crucificado la naturaleza del hombre pecaminoso, del hombre pecador, junto con sus pasiones y sus malos deseos. Y ahora, ¿qué hacemos? Vivimos por el Espíritu. Dejemos también que el Espíritu sea el Espíritu que nos guíe. No seamos orgullosos, ni sembremos rivalidades, ni envidia entre nosotros. Eso es ser la imagen de Jesucristo. Que no haya rivalidad entre nosotros. Que no hayan egoísmo, que no hayan yo lo hago mejor que tú, sino hermano, que te puedo ayudar, que te puedo cubrir. Yo le decía a los jóvenes, saben que cada encuentro, no menosprecie cada encuentro, el servicio juvenil es bueno, ¿verdad? Porque recibimos el resultado de un trabajo, pero en el transcurso de ese trabajo hay un proceso de enseñanza. En cada ensayo hay una enseñanza. Pareciera sencilla, sutil, pero en cada ensayo uno aprende. Y yo le decía a los jóvenes que nos guardemos de quizás ignorar a otro, de que uno lo puede hacer mejor que el otro, sino que lo hagamos con sencillez, ¿verdad? Y que busquemos y procuremos involucrar a cada uno. Y por eso yo invito a los jóvenes que cada vez que se anuncie un encuentro de oración, se anuncian por el Facebook, se anuncian por mensaje de texto, papá los anuncia desde aquí, desde el púlpito, la hermana Nitza. Oye, acudan a ese llamado, porque es para sus vidas, para preservar la vida. Amén. Y dice, vean lo que dice la Escritura en Gálatas 5, dice, si ahora vivimos por el Espíritu, dejamos también que el Espíritu nos guíe. No seamos orgullosos, ni sembremos rivalidades y envidias entre nosotros. La palabra, esta semana el pastor Bertucci enseñaba, él decía, cuando Jesucristo fue a sacar uno de los demonios o fue a libertar a una persona, él decía, ¿cómo te llamas? Y el demonio le dijo, me llamo Legión, porque somos muchos. Y él decía, imagínense que esa cantidad de demonios pueden vivir todos juntos en un solo cuerpo. Y él llamaba la atención, ¿cómo entonces nosotros los hermanos muchas veces tenemos esas rivalidades, esas divisiones entre nosotros y no podemos vivir juntos? Es tremendo, ¿verdad? Y él ponía eso en la reflexión y a mí me ministró, porque yo decía, es verdad, nosotros tenemos que procurar esa unidad de la fe que demanda Cristo. Amén. Eso es ser a la imagen de Jesucristo, ese es mi propósito. Y dice en Primera de Pedro, para esto Dios los llamó. ¿A quiénes? A nosotros. Repita conmigo, a nosotros. A nosotros. Para esto Dios nos llamó. La Biblia es clara, la Biblia nos enseña para qué Dios nos ha llamado. Dice, ya que Cristo sufrió por ustedes, dándoles un ejemplo para que sigan sus pasos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hacer lo que Cristo hizo. Buscar y consultar la Escritura para ser como Cristo. Y yo me ponía a pensar, si yo quiero que mi hija sirva al Señor, ¿qué tengo que hacer? Servirle yo primero al Señor. Si yo quiero que mi hija respire santidad, yo tengo que aplicar santidad. Entonces yo no le puedo enseñar a mi hija una cosa contraria de la que yo practico. Amén. Entonces, bueno, ustedes padres, nosotros padres, tenemos una gran demanda de ser ejemplos, ¿sí? Así como Cristo sufrió. Y yo decía, el que quiere seguir a Cristo, preparémonos porque tenemos que sufrir.
como decía mi papá Richard decía, que se padece. Pero se padece y ese padecimiento satisface nuestro espíritu, porque crecemos, porque aprendemos, amén. Es un padecimiento con gozo, amén, aleluya, gloria a Dios, amén. ¿Y qué dice Primera de Pedro en el capítulo 2? Todo el capítulo 2 dice, y yo decía, bueno, ¿cuál es nuestro propósito también? Ser ejemplo. Primero es ser imagen de Dios, Jesucristo. Segundo, ser ejemplo. ¿Y cómo somos de ejemplo? Dice, bueno, eso como yo les decía, padecer, porque Cristo padeció y sufrió por nosotros, ¿verdad? Para que sigan nuestros pasos tenemos que hacerlo también. Dice en el Primera de Pedro, en el capítulo 2, en resumen, dice que nos apartemos, eso es ser ejemplo, que nos apartemos de los deseos pecaminosos, que mantengamos una conducta ejemplar, que aunque ellos nos acusen del mal, observen las buenas obras y glorifiquen a Dios, que practicando el bien. A mí me gustaría leer ese capítulo porque es interesante cómo el apóstol Pedro nos enseña cómo podemos ser ejemplo de Jesús, cómo nuestro propósito puede estar enfocado en ser ejemplo a otro. Vamos a buscar en Primera de Pedro, el capítulo 2, Primera de Pedro. Capítulo 2, 21. 2:21 dice, ok, para esto Dios los llamó. Pero empezando el capítulo 2, empezando el capítulo 2, el versículo 1. Ok, dice, la escritura dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, ¿verdad? Su patria. En el versículo 3 dice, alabemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por su gran misericordia que nos ha hecho nacer de nuevo. Él nos ha dado una esperanza viva para que nosotros recibamos una herencia. Y dice, ok, dice, como hijos, en el versículo 14 dice, como hijos obedientes, no vivan conforme a los deseos que tenían antes de conocer a Dios. Al contrario, vivan de una manera santa, porque Dios los llamó. Porque Dios que los llamó es santo. Dice, pues la escritura dice, sean ustedes santos porque yo soy santo. Si ustedes llaman Padre a Dios, que juzga a cada uno según sus hechos y sin parcialidad, deben mostrarle reverencia durante todo el tiempo que vivan en este mundo. Imagínate, no dice que es un momento o mientras estemos en la iglesia o mientras estemos en la casa, dice todo el tiempo, mientras estemos en este mundo. Amén. Gloria a Dios. Y dice el 22, dice, ahora ustedes al obedecer el mensaje de la verdad se ha purificado para amar sinceramente a los hermanos. Así que debemos amarnos unos a otros sinceramente, con toda nuestra fuerza, pues nos han vuelto a nacer, y esta vez, se me rodó el versículo. Se me fue. Bueno, amén, gloria a Dios. Amén. Pero lo que quiero decirle es en Primera de Pedro, todo el capítulo 2, entre capítulo 2 y capítulo 3. Es interesante porque el apóstol dice que las cosas que nosotros nos mantengamos una conducta ejemplar, que nosotros haciendo el bien, ¿verdad? Aunque seamos vituperados, aunque seamos criticados, aunque seamos objeto de murmuración, él dice, finalmente, o sea, tú te mantengas allí haciendo la obra, pero finalmente tus obras van a darle testimonios a esas personas. ¿Y qué van a quedarle a ellos hacer? ¿Qué tienen que hacer? Glorificar a Dios. Finalmente van a tener que glorificar a Dios. Y dice que practicando el bien, nosotros, practicando el bien, hagamos callar la ignorancia de los insensatos. Eso es ser libre. Vivir como siervo, dando respeto, amando a los hermanos, temiendo a Dios y guardando su palabra. Aleluya. ¿Y cuál es mi propósito? Aparte de ser imagen y de ser ejemplo, mi propósito es ser transformada.
¿Y cómo yo soy transformada? Se preguntarán ustedes, jóvenes. ¿Cómo puedo ser transformado? Dice en 2 de Corintios 3:18: por esto todos nosotros, ya sin velo que nos cubría la cara, somos como un espejo que refleja la gloria del Señor, y vamos transformándonos a su imagen misma. A mí me llamó la atención porque dice, Él no va transformando, no, Él dice, vamos transformándonos, dice la Escritura. O sea, que hay un trabajo que tenemos que hacer nosotros, que nos corresponde a nosotros. Dios te dice, ser a la imagen de Jesucristo, que ese sea tu propósito, que seas ejemplo, que todos puedan seguir tus pasos, que tú tengas una conducta ejemplar. Pero te dice también que tú seas espejo, y que ¿cómo podemos ser espejo? ¿Cómo podemos ser transformados? ¿Cómo podemos ir transformando nuestro carácter, nuestra vida? Bueno, tenemos que añadir muchas cosas. Y dice esa Escritura, y vamos transformándonos en su imagen misma, porque cada vez tenemos más gloria. Y esto es por la acción del Señor, que es Espíritu. Eso lo dice 2 de Corintios 3:18. Y yo decía, ok, ¿qué tengo que hacer para ser transformada? Tengo que morir, como le decía al principio. Así como la semilla cae a tierra y tiene que morir para que pueda tener vida una planta, así debemos hacer nosotros, morir a nuestro carácter, morir a nuestros deseos, a nuestros planes, para que Cristo viva en nosotros, para que produzca vida. Amén. Nosotros somos esa planta. ¿Qué tenemos que hacer para ser transformados? Para nosotros ir transformándonos. Dice, todo lo que esté en tu mano hacer, hazlo, pero hazlo con empeño. Eso lo dice Eclesiastés 9:10. Y dice, todo lo que esté en tu mano hacer, hazlo con el mayor empeño, porque en el sepulcro, a donde finalmente irás a parar, no se hace nada, ni se piensa, no hay conocimiento, no hay sabiduría, no hay vida, no hay nada. Entonces, mientras estemos en este mundo, como le decía, no es mientras estemos en la iglesia, o mientras estemos en la casa, o mientras estemos en el trabajo, que seamos ejemplos, sino ahorita. O sea, mientras estemos, las cosas que hagamos, hagámoslas con empeño. Esa es parte del ser transformado. Amén. Gloria a Dios. Y dice en Filipenses también 2:5, dice, teniendo el mismo carácter que hubo en Cristo Jesús. Vamos a buscar Filipenses 2:5, porque todo se resume en esto, en Cristo. Filipenses. A mí me gustó porque yo digo 2:5. Ok. Dice Filipenses 2:5, del 5 en adelante, ¿no? Dice, tengan todos una misma manera de pensar, tengan unos con otros la manera de pensar propia que hubo, o con quien estás unido en Cristo Jesús, la cual, aunque existía en él, en Jesucristo, ser Dios, no se aferró a su igualdad con él. O sea, no nos aferremos. Amén. Esto nos enseña, o sea, el carácter de Cristo. ¿Qué hizo Cristo aquí? Cristo se humilló. Y dice, sino que renunció a lo que era suyo y tomó naturaleza de siervo. Aquí hay varios principios entonces: no aferrarnos, ser siervo, haciéndose como todos los hombres y presentándose como cualquier otro hombre. Se humilló y haciéndose obediente hasta la muerte. Esto nos enseña entonces que tenemos que dejar de aferrarnos a las cosas, que tenemos que ser siervos, servir unos a otros. Dice que el que sirve es el mayor. Amén. Debemos servir. Algunas esperamos ser servidos. Amén. Es una bendición, ¿verdad? Porque el que tiene ese privilegio es honrado, pues, también en el servicio. Pero dice que él no procuró nada, sino que se humilló, y siendo como cualquier hombre, se humilló y fue obediente hasta la muerte. Entonces nosotros tenemos unos principios aquí de ser como Jesús: no aferrarnos, ser siervo, humillarnos y morir. Amén. ¿Quién le da un aplauso a Dios por eso? Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Y dice la Escritura que cuando nosotros que nuestro propósito es ser transformado en la imagen de Jesucristo,
dice que nosotros, este versículo, este capítulo de 2 Corintios 3:18 dice que es porque cada vez tenemos más gloria, o sea, dice que cada vez vamos de gloria en gloria, ¿verdad? Pero ¿qué es eso que manifestemos la gloria de Dios? Yo decía, Señor, uno consulta la escritura y dice que los antiguos manifestaban su gloria, Dios manifestaba su gloria, pero yo decía, ¿qué es tu gloria, Señor? ¿Qué es eso? Nosotros no podemos encajonar la gloria de Dios porque Él hace así, pues, o sea, Él se manifiesta de diferentes formas y diferentes maneras. Y esa es parte de su gloria, Él se manifiesta así, de diferentes formas. Pero una de las cosas que me llamaba la atención en la consulta que hice es que las cosas que Dios creó, cuando se manifiesta la gloria, Él dice que se complace, se alegra en su creación. Esa es parte de su gloria. Yo quiero que Dios se alegre, yo soy su creación. Yo quiero que Él se alegre con las cosas que yo hago, que su gloria sea manifiesta en mí, en eso, en que Él tenga alegría, Él tenga complacencia en las cosas que yo hago. Y dice que las cosas que nosotras hagamos tengan brillo, que alumbren a otros. Oye, y esa es parte de que la gloria de Dios se manifieste. Cuando nosotros hacemos las cosas y las cosas tengan esa lucidez, tengan ese brillo. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Eso lo dice en Eclesiastés 42:16. Si quieren tomar nota de la cita, la consultan después. Y yo hice un resumen, ¿no? Digo, ¿cuál es mi propósito de estos versos que les cité anteriormente? Dice, ser conforme a la imagen de Jesucristo. Son 9 puntos. Segundo, obrar el bien, haciendo todo con empeño. Tercero, establecer el reino de Dios. ¿Y cómo establecemos el reino de Dios? En justicia, en paz y en gozo. Aleluya, como dice Romanos 14. Cuarto, ser una piedra viva. En 1 de Pedro 2, en ese capítulo 2, ese capítulo 2 me enriqueció muchísimo porque dice que nosotros somos piedra viva. Así como Jesucristo fue piedra viva, nosotros también, los cuales, dice, también somos piedra viva. Pero piedra viva ¿para qué? Con la cual se edifica una casa espiritual. Pasamos a ser un sacerdocio santo, amén. Amén. Y ese es nuestro propósito, ser un sacerdocio santo, ser una piedra viva de edificación de una casa espiritual donde Jesucristo pueda morar, donde el Espíritu Santo pueda morar. Aleluya. Quinto, que nosotros podamos cooperar, ese es nuestro propósito, que nosotros podamos cooperar en el trabajo de Dios. O sea, como dice Romanos 8, como se lo leí anteriormente, que podamos construir con Cristo, que podamos tener un fin común, que podamos colaborar con Dios, ¿verdad? Ser ayudadores. 6. ¿Cuál es nuestro propósito? Servir a otros en amor. Esa es la libertad que Dios nos ha dado, el amor. Con una fe activa por medio del amor. Así lo dice la Escritura. Y 8. Mi propósito es honrar a Cristo como nuestro Señor en nuestro corazón. Y dice la Escritura en esa primera de Pedro del capítulo 3, dice, preparados para responder todo aquel que pide razón de nuestra esperanza, nosotros tenemos que estar preparados para responderla. La gente del Evangelio cambia y los jóvenes, yo le voy a decir a los jóvenes, y lo consulté a papá previamente, le dije, los jóvenes que quieran estar activos en los servicios juveniles, en el trabajo con los jóvenes, tenemos que ir afuera. Como decía papá Bertucci, amar el polvo de las calles, ir a los jóvenes que están afuera y servirles y ayudarles. Y bendecirlos pues con una palabra. Y tenemos que estar preparados. Nosotros los jóvenes tenemos que estar preparados para responder a todo aquel que pida razón de nuestra esperanza. Y tenemos que estar activos en eso, en el Evangelio Cambia, en ese ministerio. Para después nosotros ayudar a esos jóvenes aquí en casa. Ayudarlos a servir en otras áreas. Amén. Y dice, ok, mi propósito es honrar a Cristo como nuestro Señor en nuestro corazón. Preparados para responder a todo aquel que pida razón de la esperanza. Pero ¿cómo dice cómo debemos responder? ¿Con rencilla? ¿Con pleito? No. Dice, debemos responder con gentileza, con respeto, haciendo el bien. Porque dice que sufriendo, o sea, más vale, dice que Dios se regocija y el Espíritu Santo reposa sobre aquel que sufre haciendo el bien, no aquel que sufre haciendo el mal. Entonces preferimos entonces hacer el bien, amén, hacer el bien y sufrir por ello, amén. Decimos que en eso obtenemos gozo, Dios, uno se satisface, Dios se complace en eso.
Y 9, ¿cuál es nuestro propósito? Manifestar la gloria de Dios. Que Dios se alegre con su creación. Que haya brillo en nuestras palabras. Que haya brillo en nuestra manera de caminar, en nuestra manera de actuar, de tratar a los demás. Amén. Gloria a Dios por esto. Gracias, Señor. Te bendecimos, Jesús. Amén. Gloria a Dios.